Buenos días, amigos. Para el programa Cartas de Cartay, es un gusto tenerlo aquí conmigo, ¿no? El, eh, Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida, ¿no? Y recordando la biografía de un hombre extraordinario, Víctor Frankl, un médico vienés que, que tuvo una vida llena de sufrimientos y sin embargo logró, diríamos, a mediados de su vida logró la plenitud de la existencia, ¿no? Utilizando una serie de técnicas para buscar un propósito a la vida, lo que él llamaba un sentido en la vida, y lograr, diríamos, lograr la calma interior, ¿no? Bueno, pero antes quiero decirles que imagínense ustedes que ustedes pierdan todo de un momento a otro. A veces, por ejemplo, una vez mi familia viajó en avión, iba toda la familia, y yo me había quedado en un aeropuerto. Y cuando yo me fui, estaba un poco nublado el panorama, el cielo, y yo soy muy flojo para los aviones, no me gusta volar. Y bueno, yo trasladé ese pánico, diríamos, a mis pensamientos, pensando en que a mi familia, que estaba dichosa de estar en el avión, pasara algo ese día, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría conmigo si yo perdiera toda mi familia de un golpe, que el avión se caiga, ¿no? Es un pensamiento malvado, cruel, ¿no? Pero no era tampoco placentero, ¿no? Pero era realista. Los aviones se caen, las personas se mueren. Entonces yo me pregunté, ¿qué haría yo? ¿Me suicidaría o seguiría como que si nada hubiera pasado, o simplemente buscaría un nuevo sentido para mi vida, ¿no? Recuerdo que en esa oportunidad yo pensé, si pasa eso, que Dios quiera que no lo pase, yo no me suicidaría, sino que regalaría mi vida, que estaba fundada en conseguir cosas, incluso materiales, para satisfacer a mi familia, como una casa, carro, etcétera, buena educación para mis hijos. Como ya no tendría que hacer eso, entonces yo dedicaría mi vida a un propósito, a una actividad altruista, es decir, una actividad que me sobrepasa a mí mismo. Bueno, sin darme cuenta, yo en cierta manera estaba repitiendo, quizás sin haberlo leído, las ideas de Frank, que se expresan, se describen en un método de psicoterapia que se llama la logoterapia, y que se convirtió en una de las tres grandes escuelas de psicología de Viena, junto con la escuela freudiana, el psicoanálisis, la escuela de Alfred Adler. La escuela de Alfred es la psicología individual. Y bueno, y también logró abrirse camino. Ahora, pero en 1945, cuando abrieron las puertas del campo de concentración donde él se encontraba, él pasó su vida 42 al 45, 3 años o casi 4 años, lo pasó en 4 campos de concentración. Bueno, cuando abrieron las puertas y le dijeron váyanse, él se fue. Pero él se fue como un hombre destruido, un zombie, un hombre destruido completamente, con los sentimientos, diríamos, deprimido completamente. Y así pasó varios meses sin encontrar un suelo que lo sustentara, algo sólido, que le diera sentido a su existencia, ¿no? Y entonces él había ya desarrollado, antes de haber sido hecho preso por la Gestapo en las calles de Viena, o en la casa de él en Viena, él había desarrollado una serie de ideas en su práctica psicológica que estaban dando, diríamos, inicio a una nueva forma, a una nueva técnica que era la logoterapia, pero
Él había escrito algunas cosas y se llevó, diríamos, eso consigo, ¿no? Y cuando llegó al campo de concentración se lo encontraron y lo destruyeron. Bueno, pero 1945 sale del campo de concentración y las primeras preguntas que se hizo: ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es como un paria, sin familia, sin apartamento, sin trabajo, sin el libro que él había venido construyendo durante mucho tiempo, y perdió en el campo de concentración a su mamá, a su papá, a su esposa. Se había casado antes de la detención. Se había casado con una muchacha que él adoraba, llamada Tilly, y la cual estaba embarazada. En los meses en el primer año de vida conjunta, ella salió embarazada y llevaba al niño en su vientre cuando fue detenida por la Gestapo. Bueno, en los campos de concentración murieron sus 3 familiares y su hijo no nacido o hija. Él no sabía y empezó a enterarse de toda esa serie de cosas cuando le abrieron las puertas del campo de concentración y salió y empezó a preguntarse: ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Y no le encontraba sentido a la vida. Posiblemente él siempre comenzaba las consultas cuando alguien le venía cargado de problemas, cargado de quejas y sin haber encontrado salida para su vida. Él siempre le decía, como para retarlo: ¿y por qué usted no se suicida? Bueno, él también pensó: ¿por qué yo no me suicido? Y decidió entregar su vida a un propósito mayor, a lo que él llama una voluntad de existencia que busca un sentido o propósito a la vida. Y esa es la logoterapia. La logoterapia es una serie de técnicas para encontrar valor, significado a la vida, ¿no? Que no es un significado pequeño, material, comprar un carro, una casa, casarse, sino entregar la vida a un propósito mayor, a un propósito, a un sentido de vida que lo supere incluso. Bueno, eso fue sin haberme dado cuenta lo que yo pensaba en ese aeropuerto. Pensaba: bueno, me voy a hacer un hombre, me voy a meter en un convento, alguna cosa. En Venezuela no hay esas cosas, no hay esos conventos así para meterse en una montaña, trabajar, hora y labora. No. Pero decía: bueno, le voy a dedicar algo. Y sin darme cuenta, ya yo tenía un sentido de vida, porque yo era profesor de la universidad y tenía en ese momento más de 40 años siendo profesor de la universidad. Y sin darme cuenta, yo había construido un sentido de vida en algo que significaba algo superior a mí: entregar conocimiento a los estudiantes, darle esperanza, contribuir a moldear vidas que estaban en proceso de desarrollo. Y eso era en cierta manera un educador. Yo no sabía, no me daba cuenta que ya yo había construido durante muchos años un propósito de vida. Me había formado para eso y había convertido ese propósito de vida en una pasión que me llevó a escribir, que me llevó a entregarle buena parte de mis años a la universidad y a los estudiantes, sobre todo, no a una institución, sino a los estudiantes, a otras personas que estaban empezando a vivir, empezando a desarrollar, diríamos, un proyecto de vida, y ya eso lo había hecho yo. Bueno, él volvió lentamente, Víctor Frank volvió lentamente a reencontrarse y a insertarse de lleno en la vida, pero ya entendiendo que él tenía que buscar un propósito, un sentido a su vida. Y es un sentido a la vida, pues lo consiguió a través de varias maneras. Una era crear una red de relaciones personales, afectivas. Se volvió a casar, tuvo una hija, incluso la hija es profesora
de la Universidad de Viena. Cuando él murió en el año de 1997, a los 92 años de vida en Viena, pero ya había hecho una extraordinaria carrera académica, ¿no? Había escrito más de 25 libros, muchos artículos, había recibido más de 29 doctorados honoris causa de extraordinarias universidades de Europa y de Estados Unidos. Había dado clase en todas las grandes universidades del mundo de ese momento, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa. O sea que era un hombre realizado desde el punto de vista académico. Había logrado darle un sentido a su vida. Es decir, muy diferente a aquel que salió del campo de concentración donde había muerto tanta gente y donde él había dejado lo más preciado de su vida, su padre y su esposa y su hijo no nato, su hijo que luego fue abortado por su madre, por la esposa de él en un campo de concentración. Bueno, él escribió un libro que se llama, muchos libros, pero hay un libro que fue traducido en más de 30 idiomas, un libro que se considera uno de los libros más influyentes, según la librería del Congreso de Washington, uno de los libros más influyentes de los Estados Unidos. Se llama El hombre en busca del sentido. Y bueno, y él explica allí cuál fue su historia personal. Y dice cosas allí muy importantes. Una cosa muy importante es que nadie te puede afectar, nadie te puede dañar. Además, nadie te persigue, nadie te hace daño, nadie habla mal de ti. Eres tú el que permites, con tu actitud, el que permites que los demás, tú le abres la puerta a los otros y permites que los demás controlen tu vida en cierta manera, hasta que tú por fin empiezas a tener tu propia libertad. Él dice que no hay otra cosa más importante, y allí está en cierta manera el sentido de vida, es que tú tienes una capacidad o una voluntad para elegir. Y esa es una libertad que te pueden quitar todo, te quitaron los padres y tal, pero no te quitaron tu capacidad de elegir un propósito de vida. No, eso es inherente a ti, forma parte de la persona, y cada sentido de la vida es un sentido individual, único, intransferible. Él no te puede transferir, eso lo tienes tú que buscar. Y bueno, así como la felicidad, él dice, ¿no? O el amor, llega sin que te des cuenta, ¿no? La felicidad, hay muchas investigaciones, ya no de Víctor Frank, sino de especialistas en neurociencia, que todo ese esfuerzo que uno hace para conseguir la felicidad a como dé lugar, se convierte en un elemento de infelicidad, de tristeza, de depresión, de estrés. Entonces hay que vivir lo mejor posible, y vivir, cuando digo lo mejor posible, no es desde el punto de vista económico, sino lo más en paz posible con uno mismo y con los demás, y empezar a hacer cosas buenas para los demás, ser generoso con el otro. Y entonces, tú que buscas esa felicidad, que es como una mariposa, decía él, que mientras más tratas de alcanzarla, ella más se aleja, más huye. Y cuando tú dejas de buscarla, vas a sentir que sobre tu hombro se posa suavemente esa mariposa, trayéndote la felicidad. O sea que la felicidad no hay que buscarla desaforadamente ni como una obligación. La felicidad es un estado de ánimo que es efímero, y que, si haciendo buenas cosas, sintiéndose generoso, altruista y cambiando el sentido del sufrimiento. El sufrimiento es natural, pero el sufrimiento se hace mucho más fuerte cuando tú comienzas a negarlo o a enfrentarlo o a tomar venganza. El sufrimiento hay que sentirlo, forma parte, es un sentimiento natural. Y bueno, tú puedes, si tú logras conseguir un sentido de la vida, puedes superar cualquier sufrimiento que tú tengas. Bueno, eso fue lo que él se propuso.
Él se propuso, después de salir del campo de concentración, se propuso reconstruir su vida sin estar quejándose, sin estar hablando del sufrimiento que él había tenido, del inmenso dolor, de las pérdidas que debió sobrellevar. No, él no hizo de eso su actitud de vida. Su actitud de vida lo convirtió más bien en la posibilidad de ayudar al otro, de darle claridad al otro, ayudándolo a buscar un sentido de la vida, que es un propósito muy personal, pero que te ayuda a sobrellevar todos los problemas que puedes tener. Es como una actitud, es una voluntad de decisión. Y por supuesto, eso lo han utilizado mucho para hablar de la resiliencia, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería decirle de ese hombre extraordinario que se llamó Víctor Frank, buscando el sentido de la vida. A mí me interesa mucho el sentido de la vida. Me interesa mucho la discusión sobre el sentido de la vida o la búsqueda de la felicidad. No me interesa. Me interesa no porque me mato buscándolo, sino me interesa porque si yo pudiera saber algo más de eso, yo pudiera ayudar más a los otros. Es una forma de darle sentido también a la vida. Bueno, amigo, es una invitación a que usted le dé sentido a su vida. Empiece a buscar grandes propósitos que justifiquen su existencia. Eso es, grandes propósitos que justifiquen la existencia. Y no hay un propósito mayor que la de servir. No es tontamente, no bobamente a los demás, siendo sumiso o complaciendo a los demás, sino ayudándolos a buscar metas grandiosas que sirvan de ejemplo, metas grandiosas que sirvan para cambiar la vida de mucha gente. Un gran médico, un gran escritor puede ayudar a prender el faro, la luz que alumbra un camino. Hay muchas personas que cambiaron su vida por un ejemplo recibido de alguien cercano o que cambiaron su vida por un libro que leyeron. Bueno, en realidad son muchos. Ese sentido de la vida es una búsqueda multifactorial, como dicen ahora, que responde a muchos factores. No hay una sola forma de conseguir, pero es un camino que hay que descubrir. Eso es, un camino que hay que descubrir para después caminar para después desplazarse en él, ¿no? Hay un poema muy bello que yo siempre lo menciono, que es Ítaca, que es la búsqueda, diríamos, es la búsqueda de la heroicidad, de la grandeza humana, ¿no? Es el viaje de Ulises, que estuvo perdido durante 10 años de su casa, es el viaje de regreso a su casa, pasando y superando todos los problemas. Entonces, Constantino Cavafy decía algo que en realidad Ítaca no es el final de todo. La Ítaca es una isla de Grecia, pero no es el final. Lo más importante no es llegar a Ítaca, porque Ítaca es el final, el destino final, la muerte. Lo más importante es vivir con un sentido. Y lo más importante es el camino. Lo más importante es abrirse paso y superar todas esas dudas, inconveniencias y vicisitudes que la vida le depara a lo largo de una existencia. Bueno, amigo, feliz sentido de la vida y feliz búsqueda del sentido de la vida. Nos vemos en el próximo Carta de Cartay.